Buen día para todos, bienvenidos a la clase virtual de Derecho Romano de la semana número 6. Espero se encuentren bien. Bueno, entonces en las plataformas, en la plataforma de Moodle ya pueden encontrar una actividad que es un taller que deben implementar y deben desarrollar con base en la lectura de la primera parte de la lectura de las características del derecho privado romano que les he colgado en el módulo. Y igualmente entonces deben realizar ese taller. Y esta es la clase virtual en tiempo asincrónico para que ustedes por favor la observen y en un futuro momento tengamos la oportunidad de interactuar a través del foro que también está allí dispuesto o también a través de posiblemente un video like que se va a llevar a cabo. Bueno, entonces empecemos. Eh, Nosotros en las clases precedentes ya habíamos hablado más o menos de cómo se dieron las fuentes del derecho romano en las distintas épocas del imperio, en las distintas épocas de la república y durante el periodo imperial. Lo principal es allí entonces cuando debemos observar que esas fuentes que nosotros ya estudiamos tienen plena aplicación, inclusive en la actualidad en el sistema jurídico colombiano. Vimos también en una segunda lectura que el derecho romano está dividido en derecho público, en derecho privado, que a su vez hay una división un poco más macro, que es el derecho humano y el derecho divino, de la cual hace parte del derecho humano, hace parte el derecho privado. Este derecho privado romano entonces tiene unas características esenciales que son propias del sistema jurídico romano, ¿m? Y que a su vez por Colombia estar o hacer parte de ese sistema jurídico, de esa gran familia jurídica que es la familia romano-germánica, nosotros repetimos ese tipo de características en nuestro medio. Entonces, básicamente esas características son varias. Tenemos entre ellas el tradicionalismo, el formalismo, el realismo, el individualismo y la sencillez de los actos jurídicos romanos. Hoy nos vamos a encargar de estudiar las dos primeras, el tradicionalismo y el formalismo. Bien, entonces en cuanto al tradicionalismo, básicamente el tradicionalismo es consistente o consiste en la conservación de las instituciones jurídicas que hacen los romanos de generación en generación. Al hablar de tradicionalismo debemos referirnos a la tradición oral. ¿M? Los padres inculcan en sus hijos el respeto por la costumbre jurídica, por la forma en que los romanos hacen derecho, y estos a su vez a sus hijos y así sucesivamente. Es por eso que más o menos los romanos tienen marcado el respeto por la costumbre jurídica y esto lo hacen en todas sus facetas, tanto en la expedición de las normas jurídicas también como en lo que es la implementación de los actos jurídicos de la vida cotidiana romana, como ya lo hemos observado. Esto los romanos lo conocen como la mores maiorum, es decir, que es una especie de moral de las mayorías que ya vimos también cómo se da en la costumbre, que es una aceptación tácita de la costumbre, una aceptación tácita de la comunidad romana, de un segmento de la población romana lo suficientemente importante como para ser aceptado. ¿Mm? Ese tradicionalismo, no, aunque puede llegar a ser una característica también del derecho público romano, es sobre todo una característica del derecho privado. ¿Y por qué no es propiamente una característica del derecho público romano? Porque si bien las tradiciones también se repiten, ese tradicionalismo en el derecho público depende mucho de lo que es el régimen político que esté en la actualidad romana. Por ejemplo, o sea, en la época monárquica, el tradicionalismo de las costumbres romanas en el sistema de derecho público, es decir, el que regula las relaciones jurídicas entre personas y el Estado romano, el Estado que, como ya vimos, en los términos modernamente aceptados, Roma no es un Estado, pero si bien hay una especie de relacionamiento entre el municipio romano y la relación entre ese municipio y las personas individuales. Eso depende mucho del régimen político, entonces en el tiempo monárquico fue muy diferente a lo que se manejó en la República y también este a su vez es diferente de cómo se manejó en el imperio e inclusive en el tiempo de Justiniano en el imperio bizantino. Entonces no puede ser tan tradicional, no puede haber una correspondencia entre las generaciones porque es muy posible que dependiendo del régimen político y administrativo romano, esto haya cambiado. En el derecho privado, el tradicionalismo
es lo que lo hace mantenerse, digámoslo, inamovible, algo así como rígido en el tiempo, como que muy poco cambia. Entonces, en el derecho privado romano se conserva por tradición oral lo que es el formalismo de los actos jurídicos, como lo veremos un poco más adelante. Esto a tal punto que Justiniano pudo compilar siglos después las instituciones romanas en la compilación que nosotros ya vimos en las clases precedentes de lo que se denominó el Corpus Juris Civile. ¿Por qué Justiniano siglos después pudo hacer esta compilación? Porque el derecho a través de la tradición muy poco cambió. Entonces es por eso que Justiniano puede hacer esa compilación. Si no hubiese sido tradicional, seguramente si hubiese cambiado de generación a generación, pues Justiniano muy difícil en un tiempo en el que no había sistematización del derecho como hoy en día, muy seguramente no hubiese podido compilar el derecho romano. Bien. Eh, en cuanto al tradicionalismo, también debemos referirnos a que ese fuerte tradicionalismo jurídico romano, que no permite que haya una mutación entre las instituciones romanas, que no permite mayores cambios entre generación y entre generación, eso no implica directamente que no puedan surgir nuevas formas de hacer derecho, nuevas formas de convivir y nuevas formas de implementar normas jurídicas nuevas. No lo implica. Inclusive es muy posible que en Roma hayan sobrevivido simultáneamente costumbres y leyes que son un poco distintas entre sí y que regulan las mismas realidades romanas. Por ejemplo, es posible que en Roma haya habido alguna costumbre viejísima que hablara de la forma, por ejemplo, de manejar urbanísticamente la implementación, por ejemplo, de las calles romanas. ¿Mm? Es posible que esto en los primeros siglos, por ejemplo, de la monarquía, haya sido una costumbre que existiese, por ejemplo, un metro entre vivienda y vivienda. Esto no implica que una norma jurídica nueva, por ejemplo, a la época imperial, haya ampliado o haya reducido esa distancia que debe existir entre las viviendas romanas. Si bien la norma, la ley, dice una cosa, la costumbre puede decir otra, pero esto no implica que la ley pueda derogar una costumbre vieja. Es posible que sobrevivan ambas y que lo que sucede es que muy seguramente la costumbre, por ser más vieja y por no corresponder a la realidad social romana, haya sido derogada por la ley, pero pues no derogada, sino más bien haya caído en desuso, es el término correcto. Esto también es propio de nuestro sistema jurídico y nos referíamos con algunos de los grupos en una costumbre vieja que sigue estando en nuestro Código Civil, pero que ha caído en el desuso y es lo que tiene que ver con el artículo 110, el que corresponde a los esponsales. Entonces decíamos, si me permito leer, en nuestro Código Civil, los esponsales o desposorios, o sea, la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, es un hecho privado que las leyes someten enteramente al honor y conciencia del individuo y que no produce obligación alguna ante la ley civil. No se podrá alegar esta promesa ni para pedir que se lleve a efecto el matrimonio ni para demandar indemnización de perjuicios. Esto quiere decir que la norma, el artículo 110 de nuestro Código Civil en la actualidad sigue plenamente vigente, sigue teniendo aplicación, sin embargo ha caído en el desuso. Y comentábamos con algunos de los grupos que hoy en día no se celebran contratos de promesa de matrimonio, o sea, no es casi que nada frecuente, de hecho yo nunca he escuchado un caso en el que unos prometidos se acerquen a una notaría a celebrar una promesa de matrimonio. Esto no sucede. Sin embargo, la norma sigue vigente. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en la realidad? Que han cambiado las formas, que es posible que a través de ritualidades nuevas de la cultura se celebren promesas de matrimonio con otro tipo de exigibilidad, pero que no corresponden a lo que está regulado en el artículo 110 del Código Civil. Más o menos así funcionaba este tradicionalismo en Roma. Es posible que entonces, reiteremos, la costumbre y la ley que funcionan de manera distinta puedan regular una misma situación jurídica, pero que ambas permanezcan con plena aplicación. Entonces, es posible que el tradicionalismo no impida que surjan nuevas instituciones. Esto los romanos lo entendían como la ratio civiles. ¿Qué es la ratio civiles? Que el romano entiende
que la norma está allí. Pero esto, como les decía, no implica que la realidad pueda cambiar ello, y a eso los romanos le llaman ratio naturalis, es decir, la naturaleza, como siempre hemos dicho, el derecho romano es plenamente natural. Esa es la lógica de las nuevas instituciones, la ratio naturalis. Entonces, por eso es que podían coexistir viejas costumbres romanas y nuevas normas. Esto también es una característica de nuestro sistema jurídico, como lo hemos dicho. Bien, entonces, el tradicionalismo tan fuertemente marcado del derecho romano tiene unos efectos que pueden ser inconvenientes, desventajosos o ventajosos, pues según la perspectiva desde la que se mire. A ver, mm, la desventaja podría llegar a ser que se perpetúen normas que, como lo hemos dicho, no corresponden a la realidad social actual y que se vuelven incluso inaplicables, como el ejemplo que hemos enunciado antes, perdón, eso se denomina irrealismo jurídico. Se supone que, como ustedes ya bien lo saben por sus clases de sociología jurídica y demás, que el derecho debe corresponder a una realidad social, a la realidad social actual. Si nosotros seguimos, por ejemplo, en el caso colombiano, regulándonos con un código civil que es del siglo antepasado, que depende además de unas compilaciones que se hicieron hace más de 1000 años, es muy posible que esa realidad jurídica ya no corresponda a la realidad humana de los seres que está pretendiendo regular. Es decir, nuestro derecho muy seguramente ya es irreal. Y ese es uno de los problemas o uno de los efectos de ese tradicionalismo, que se viven perpetuando normas jurídicas que regulan situaciones que incluso ya no son socialmente aceptadas o que lo regulan de una manera distinta. Esa es una desventaja. Eh, También podría ser una ventaja, si se mira de otra forma, ese principio denominado de la seguridad jurídica, ¿no? Que, como lo hemos dicho ya anteriormente incluso, es la aplicación, es la forma en que se aplica el derecho, y que esa forma de aplicación puede ser fácilmente predecible. Por ejemplo, si una norma jurídica prevé como efecto siempre un caso concreto, siempre que se repite ese caso concreto, las decisiones de los jueces van a ser perfectamente predecibles. ¿Eso qué permite? Eso permite, pues, si somos un poco optimistas, permite que se pueda, por ejemplo, planear las inversiones, que se puedan planear ciertos riesgos, sabiendo que los jueces siempre van a decidir de la misma forma. Algo así como lo que sucedió, que también tratábamos un ejemplo, no sé si lo recuerden, lo que en tiempos de la presidencia en el sistema jurídico nuestro, en tiempos de la presidencia de Álvaro Uribe, se denominó, él lo denominaba como la teoría de los tres huevitos, no sé si lo recuerden. Él hablaba de que el primer huevito es la seguridad desde la democracia, lo que él denominó la seguridad democrática. El segundo huevito, que es el que más nos importa, la confianza inversionista desde la responsabilidad social, y el tercer huevito, ese que él llamaba el de la cohesión social desde las libertades. Ese segundo huevito, esa segunda teoría de la que se habla de favorecer la inversión, la confianza inversionista extranjera, es lo que ha permitido, por ejemplo, que muchos inversores internacionales pongan su dinero en Colombia. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico se va blindando para que estas inversiones tengan poco riesgo. Y era lo que decíamos en algunos grupos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en nuestro medio hoy en día, con lo que se denomina fracking, que es el sistema de fracturación de la tierra para extraer el gas natural que se encuentra en los sedimentos de la corteza terrestre. Pues hay inversiones, eso vale mucho dinero. Hay inversionistas extranjeros que traen sus máquinas muy costosas y para extraer este gas, que eso en algún momento puede llegar a ser rentable económicamente en términos, pues, neoliberales. mm, pero es muy posible que si ellos hubiesen observado que Colombia permanentemente vive cambiando sus costumbres, sus normas jurídicas, y que un día decimos, por ejemplo, que sí se va a permitir el fracking, otro día decimos que no, otro día le damos prioridad a las consultas populares que se han hecho en algunas regiones. Esto permitiría concluir a estos inversionistas extranjeros de que Colombia no es una buena plaza para la inversión. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica. Tanto así que la misma Corte Constitucional, en algún momento, en nuestro caso colombiano, llegó a decidir que las consultas
de las poblaciones, de las regiones, no son vinculantes al nivel nación, por ende no pueden estas consultas populares de un solo pueblo decidir la política de inversión en fracking que ha venido haciendo Colombia. Entonces esto trasladado hacia el pasado, hacia el derecho romano, es básicamente la seguridad jurídica. Si las normas muy poco cambian, si las normas no mutan, si las normas siguen siendo igualmente rígidas, inflexibles, si no se adaptan a la realidad social, sino que siguen inamovibles en el tiempo y se perpetúan, entonces esto permite que los romanos puedan planear sus inversiones y puedan seguramente predecir siempre las decisiones judiciales, lo cual pues en alguna medida puede llegar a ser un efecto en teoría positivo de ese tradicionalismo. Bien, eso refiriéndonos entonces al tradicionalismo jurídico romano. Hablábamos de una segunda característica. Y esa segunda característica es el formalismo. El formalismo jurídico romano es fuertemente marcado en el sistema romano. Mm, Ese formalismo consiste en la impresión que se le da, la rigidez que se le da a los procedimientos, tanto de expedición de las normas como de la materialización de la norma jurídica en el mundo real. Recuerden que nosotros alguna vez hablamos de que es distinto el hecho natural del hecho jurídico. ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho natural no tiene ninguna incidencia en el mundo jurídico. Hablando del mundo jurídico, es posible que los actos cotidianos de las personas, los actos de la vida real, tengan efectos en el mundo jurídico. Pero esto solo se puede dar en Roma a través del formalismo. Ya vamos a ver cómo funciona. Hemos dicho muchas veces que la norma jurídica es abstracta, que se vuelve concreta cuando materializa sus efectos en un hecho concreto o en una persona concreta. Entonces, inicialmente la norma es abstracta. El formalismo es interno o es externo con respecto a la norma jurídica. El formalismo es interno cuando lo que se revisa son los procedimientos de promulgación de la misma norma, los procedimientos de expresión y los procedimientos de interpretación. Es decir, que si tenemos, ¿cómo les explico? Permítanme. No sé si logren verlo. Supongan que ese círculo es la norma jurídica. La norma jurídica. Y el mundo en el que se va a materializar la norma está por fuera de la misma norma. Esto, este espacio es el mundo real. El mundo abstracto de la norma jurídica, es decir, el fuera interno de la norma, es lo que es la parte interna. Es allí donde se da el formalismo interno. Ese formalismo interno, como decíamos, entonces allí se revisan varios procedimientos. Ya vamos a ver cómo funciona. En cuanto al formalismo externo, allí se revisa la otra parte, lo que es exterior a la misma norma. Es el mundo real en el que se aplica la norma, cuando la norma es materializada, cuando la norma se concretiza en una situación, en un acto jurídico, en una persona. Mm, El acto jurídico es la formalización, ya más adelante en otra sesión seguramente vamos a definir un poco más en concreto lo que es un acto jurídico, pero hoy en día en este momento podemos decir que el acto jurídico es una formalización de la voluntad de las partes, es una formalización con respecto al formalismo. Las partes, como intérpretes de la ley, deben ajustar su acto jurídico a los formalismos que son obligatorios. ¿Para qué? Para que ese acto sea plenamente vinculante, para que se pueda predicar de que el acto jurídico existe en el mundo real, de que tiene unos efectos, de que tiene unas consecuencias, de que pueda ser exigible a los otros. Por ejemplo, cuando yo celebro un contrato laboral,
El empleador tiene unas obligaciones de pagar un salario. El empleado tiene unas obligaciones de prestar sus servicios personales al empleador. Entonces, ese acto jurídico, para que sea perfectamente exigible a las personas, requiere de unas formalidades. En el mundo laboral, pues se habla inclusive de contrato escrito, de contrato verbal, y se deben dar unos requisitos, unos presupuestos para que se pueda hablar de que perfectamente o de que realmente existe un contrato laboral. Ese es el formalismo externo. O sea, la norma dice que se debe hacer un contrato de determinada forma, pero cuando hay unas partes que ya bajan lo abstracto de la norma y lo ponen en la práctica en su propia realidad, es allí donde se da el formalismo externo. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante para los romanos? Lo importante es la forma, ni siquiera la voluntad de las personas. O sea, inicialmente en Roma lo que importa son las formas, que se haya respetado la solemnidad. Ya vamos a ver cómo funciona también. ¿Por qué? Porque pues de nada serviría la voluntad de las partes de celebrar un acto jurídico si no se ajusta a determinado acto jurídico, eh, como ya lo mencionábamos en el contrato laboral. En cuanto al formalismo interno, este entonces consiste en el procedimiento formal de legislar, de interpretar y de aplicar la ley. Por ejemplo, en el procedimiento de elaboración de la ley, siempre, yo no sé si recuerdan las exposiciones, la norma tiene unos pasos. Entonces, en el derecho quiritario siempre se exige la participación del pueblo reunido a través de sus formas, de sus comicios, ¿eh? Ante los cuales, cuando ya está constituido el comicio, es el magistrado judicial el que hace una rogatio, ¿no? El que hace una rogatio, es decir, una propuesta, pero recuerden que hablábamos también de que el Senado previamente debe valorar esa propuesta, esa rogatio, para ver si convoca o no al comicio para que la norma sea votada, si es aprobada o no. Entonces fíjense que esos son unos pasos que permiten el formalismo interno. Eso en cuanto a la elaboración de la ley. En cuanto a la expresión de la ley, yo no sé, en algunos grupos también mencionábamos una clase y decíamos que, por ejemplo, Hans Kelsen habla en su teoría moderna del derecho de que la norma es completa si incluye una prescripción y una consecuencia jurídica, una prescripción y una sanción, ¿m? O un premio o un aliciente para cumplir la norma, etcétera. Entonces, si no tiene una consecuencia jurídica, Kelsen habla de que la norma es incompleta. En el primer entendido, entonces, Mm, él en su teoría pura del derecho habla de prescripción y sanción. Eso se lo inventaron los romanos hace más de 2000 años. Ellos a la prescripción le llamaban praescriptio. Inclusive prescripción proviene del latinazgo. La prescriptio entonces incluía o debía incluir el nombre del magistrado que propuso la norma, la calidad del magistrado, si era un magistrado, si era un pretor urbano, si era un pretor peregrino, la fecha de la propuesta, el lugar de votación, el nombre de la primera tribu que la votaba, ¿no? Que es la tribu prerrogativa, y el nombre del primer votante de la tribu. ¿Se acuerdan cuando habían asambleas y la norma era votada dentro de esas, por cada una de esas tribus? Ese era el primer paso en cuanto a la expresión de la ley, la prescripción. Luego la rogatio, de la que hablábamos antes, la rogatio de la ley es el texto expreso, ¿no? Que se votó por el pueblo reunido en comicios. Y luego la sanctio, es decir, la consecuencia jurídica, era la que expresaba la consecuencia jurídica, la medida prevista para el caso o de no cumplimiento de la ley o el premio en caso de cumplimiento. Entonces fíjense que Kelsen habla en el siglo pasado de una teoría pura del derecho y habla de estos conceptos, pero los acuña como propios cuando estos ya habían sido hace más de 2000 años acuñados. Bien, entonces tenemos dos pasos iniciales de lo que es el formalismo interno de la norma jurídica. Uno, la elaboración de la ley. El otro, la expresión de la ley. El tercero es la interpretación de la ley. Y ese tercero, esa interpretación consiste en determinar la forma, el sentido en que la norma va a tener aplicación en la realidad y su forma de en su forma de aplicarse. Nosotros hemos dicho hasta la saciedad que los romanos son literales, que son exegéticos a la hora de expresar la norma.
a la hora de aplicarla. Lo hacen de manera textual. En términos pues modernos, diríamos que ese intérprete de la ley se ceñía al rigor de la letra, a lo que decía la norma, sin cuestionar, sin mirar cuál era el objetivo de la ley, si era justa, si era injusta. De eso ya hemos hablado hasta la saciedad, y esa es la forma en que se aplica la ley en Roma. Entonces tenemos los tres pasos de formalismo interno de la norma jurídica romana. Primero, elaboración de la ley; segundo, expresión de la ley; y tercero, interpretación de la ley. Y nosotros leyendo esto y oyendo esto diríamos, no, pues los romanos estaban locos, son muy formales a la hora de expresar sus normas jurídicas, pero eso también es un vicio nuestro, tiene plena aplicación. Nosotros también observamos formalismo interno dentro de la expedición de las normas jurídicas colombianas. Por ejemplo, las normas, el procedimiento de promulgación de la norma jurídica, recuerden que es el Congreso en Colombia el que legisla, ello está regulado suficientemente en la Ley Quinta de 1992. Por ejemplo, yo no sé si algunos recuerden que en el año 2011 se expidió el novísimo para entonces Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo, hoy denominado por su acrónimo, por su sigla, CEPAC. Esa norma entonces reguló, que es una ley ordinaria, por ser un código, reguló el procedimiento administrativo y a su vez en su interior reguló lo que hoy en día es el derecho de petición. El derecho de petición consagrado en nuestro artículo 23. Fíjense que se habla de un derecho fundamental de petición, tanto así que usted puede tutelar ese derecho de petición cuando la entidad, cuando el privado o la entidad pública no contesta su derecho de petición. Usted puede acceder a la acción de tutela para que un juez de la República exija la contestación del derecho de petición. Fíjese que cuando se expidió esta norma, eh, en una ley ordinaria se reguló un derecho fundamental. Y hubo un abogado, seguramente, o abogada muy juicioso o juiciosa, que demandó por constitucionalidad esta norma. ¿Por qué? Porque la regulación de un derecho fundamental en Colombia debe hacerse a través de una ley estatutaria y no de una ley ordinaria. Entonces, la Corte Constitucional decidió declarar inexequible esa parte de la norma del que regulaba el derecho de petición. Le dio 2 años al Congreso para que volviera a regular a través de una ley estatutaria, y pues básicamente lo que hizo el Congreso más de 2 años después fue darle un copy and paste, copiar y pegar el texto original del código en una norma estatutaria que es la ley 1755 de 2015. Entonces fíjese que nosotros también observamos formalismos internos con respecto a los procedimientos de promulgación, de expresión y de interpretación de la norma jurídica. Eso en cuanto a la norma jurídica en su interior. Ahora es distinto el formalismo externo, es decir, el que se da en el mundo real cuando se va a interpretar la norma jurídica. Permítame entonces. El acto jurídico romano, que ya vamos a ver un poco más cómo funciona, nace de la voluntad de los seres humanos, de las partes, de los que deciden celebrar el acto jurídico. ¿Ah? Pero ese acto jurídico se puede, como lo hemos dicho, predicar inexistente si no se respetan las formalidades externas para cada acto. Las formalidades consisten en palabras, en gestos que dan a la voluntad de las partes la forma obligatoria, tanto así que si no se respetan esas palabras, si no se predican o no se recitan de la misma forma en que dice la costumbre romana, pues no tendría ningún efecto. Eso, nosotros diríamos, los romanos son locos, pero nosotros repetimos tal cual ese tipo de conductas romanas. Nosotros hablamos, por ejemplo, de que las compraventas de bienes inmuebles solo son exigibles o cuando tienen su acto de oposición ante terceros, su acto de publicidad. Por ejemplo, en la compraventa de un bien inmueble, ustedes saben que se debe hacer un registro ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, o en la compraventa incluso de algunos tipos de algunos bienes muebles, como lo son vehículos, como lo son motocicletas, como lo son aeronaves, embarcaciones. Se debe registrar el acto jurídico ante la oficina de tránsito del respectivo municipio. Tanto así que si no se respeta esta solemnidad, pues se tiene problemas. Recuerden lo que en términos un poco más
joviales se conoce como el traspaso abierto, por ejemplo, de un vehículo. Si usted únicamente como vendedor entrega la tarjeta de propiedad al comprador y no registra y no hace un contrato y no registra este contrato ante la oficina de tránsito del municipio, usted va a seguir figurando ante la sociedad colombiana como propietario del vehículo. Tanto así que usted sabe que si lo vendió así y no sé, el comprador mucho tiempo después va por una vía y le hacen un comparendo, el comparendo se lo aplican directamente al vendedor del bien mueble del vehículo que no registró la compraventa. Entonces fíjese lo importante que es el formalismo externo. O sea, inclusive se podría predicar que no existen efectos del acto si no se respeta la formalidad. ¿Mm? Los romanos entonces tenían unas formas de actos jurídicos romanos para celebrar sus negocios. Eran tres formas. Ya vamos a ver. Entonces, primero estaba la forma, lo que se conoce, muchos romanistas conocen como mancipatio, que es la que se denomina la forma per aes et librem, per aes et librem, es decir, por el cobre y la balanza. ¿Qué pasaba allí? Este acto jurídico, que es muy antiguo en Roma, requería que para la validez de unos actos jurídicos se requería primero la presencia física, no se podía mandar a otro, la presencia física de las partes que iban a contratar, y se requería además en las primeras épocas romanas de la presencia de los testigos de la sociedad. ¿Y quiénes eran esos testigos? Todos los ciudadanos púberes de Roma, púberes, es decir, mayores de edad, es decir, que ya tienen capacidad de procreación. Se requería la presencia de todos. Pues esto en algún tiempo, cuando Roma era muy pequeño, seguramente era posible, pero cuando Roma empezó a expandirse y a crecer, entonces se requería la presencia de 5 testigos. Además, se requería la presencia de un portador de la balanza, que era un señor que él mismo ponía la balanza. Ese señor le decían libripens. Y además se requería en algunos tiempos, cuando no habían acuñadas monedas, un pedazo de bronce, es decir, el pago del precio, y cuando ya hubo más bien moneda acuñada en Roma, se requería el valor del pago. Los actos jurídicos más importantes de Roma se celebraban a través de esta forma. Habían dos especies de forma pera es el libre. Una era la emancipatio y otra era la solutio. Ya vamos a ver cómo funciona. La emancipatio, entonces, si ustedes recuerdan las exposiciones, hemos hablado de que Roma es una sociedad que su economía o su base de economía es agrícola. Entonces, para ellos tiene mucho valor todo lo que sirve para la agricultura. Entonces, el asadón, el buey, las tierras, los esclavos que cultivan, todos estos tipos de bienes son mancipables. Es decir, que su negociación, los actos jurídicos de cambio de propiedad se hacen a través de la mancipatio, de esta forma pera es el libre. Pero también servía para muchas otras cosas. Servía para transferir la propiedad en compraventa, para donar, se empleaba para algunos testamentos, para inclusive algunas formas de matrimonio, como lo vamos a ver más adelante, que se denominan coemptio, ¿no? Inclusive se celebra para adoptar hijos, etc. Entonces, ¿cuál es la característica esencial de esta forma? Que se requería de testigos y que se requería del pago de un precio inclusive simbólico. Fíjense la forma, no tanto en la voluntad. Ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, el ejemplo más frecuente, el que traía la lectura es, por ejemplo, y que ya lo hemos citado en clase, es la transferencia de la propiedad de, por ejemplo, de un esclavo. Entonces, se cita a los testigos, el libripens se pone en la mitad de los dos contratantes con la balanza, y entonces, para adquirir el esclavo, el que lo iba a comprar, el comprador, con un trozo de cobre en la mano o con una moneda mucho tiempo después, repetía unas formas o unas palabras solemnes romanas. Entonces decía algo así como un nego homine sesiuri quiritium, etc. Eso en español es: afirmo que ponía la mano sobre el esclavo y afirmaba que ese hombre era de él en virtud del derecho de los quirites. ¿Por qué? Porque él descendía de los patricios, recuerden que ya lo vimos. Entonces afirmaba que delante de los testigos que ese hombre era de él, y además golpeaba la balanza con el pedazo de cobre o con la moneda, y ponía ese pedazo de cobre o la moneda allí en la balanza, y decía entonces
y por ese derecho hereditario declaro que este hombre me ha sido dado por haberlo adquirido por el valor del cobre y de la balanza. ¿Mm? Entonces fíjese que, ¿por qué hacían esto los testigos? Los testigos eran algo así como la publicidad del acto jurídico, para que la sociedad romana se enterara que el esclavo cambió de propietario. ¿Por qué? Por una compraventa. ¿Por qué? Porque se pagó un precio. Pero fíjese que la forma es lo importante. Siempre se deberían repetir esas palabras solemnes. Esas palabras concretas siempre debieron haberse repetido. Y además siempre se debía pagar el precio, siempre se debía golpear la balanza, siempre debía haber ese número de testigos. Eh, si usted es un observador, si usted está presenciando de cerca ese acto jurídico, por ejemplo, usted dice, pues están comprando y vendiendo un esclavo, porque pues la mímica, la parafernaria se da así. Pero usted, por ejemplo, si lo invitan a un matrimonio por esta forma, el novio eh, contrata con el pater familia de la novia, con el padre de la novia, y entonces lo que hacen es una sesión, un cambio de familias. Y entonces lo mismo, el novio pone un pedazo de moneda sobre la balanza. Si usted es un observador lejano y usted no alcanza a escuchar lo que están diciendo y no se da cuenta que hay una novia, etcétera, usted sencillamente piensa a lo lejos que se está celebrando una compraventa de la novia. Entonces fíjese que no se da tanta voluntad, perdón, tanto valor a la voluntad de las partes, sino se da mucho más valor a lo que están las partes celebrando, a la forma. Vera es el libro. Como lo hemos dicho en los tiempos iniciales de Roma, por allá viejísimos, es un pedazo de cobre, pero luego se acuñan monedas y ese es el pago que se da. La balanza, ¿por qué? Porque pues, ya sabemos que es un símbolo de la equidad. El precio, el pago puede desequilibrar la balanza hacia el lado del comprador y por eso es que se usan las balanzas. Yo les hablaba inicialmente que esa es la emancipatio, que esa es la forma de celebrar actos jurídicos, sobre todo lo que tiene que ver con el cambio de la propiedad de algunos bienes, ¿no? Pero también, por ejemplo, como lo dijimos, era para matrimonios, era para compraventa de otro tipo de bienes, era para adopciones, era para varios asuntos. Entonces, ya vamos a ver cómo funciona la correspondencia entre los actos jurídicos. Entonces, por un lado, vemos que está la emancipatio y por el otro lado, la solutio. La solutio, que como lo van a ver ustedes en sus clases, en otros semestres posteriores, eh, la forma de extinguir una obligación dineraria, por ejemplo, es lo que se conoce como solución. Es decir, que la solutio romana tiene plena aplicación en nuestro sistema jurídico. ¿Y qué es la solución? El pago. Entonces, la solución es la forma de liberarse de ciertas obligaciones. Por ejemplo, quien ha sido condenado por un juez a pagar una indemnización, debe celebrar un acto jurídico por la forma pera, es el libran con la balancita y todo eso, y citar a su acreedor y decir, por ejemplo, he sido condenado a pagar 100 haces romanos y aquí los estoy pagando y por lo tanto me absuelvo y me libero por el valor del cobre y la balanza y le entrego el precio que me hicieron pagar y así me libro de la obligación porque así lo dice la ley. Ahí está en la lectura, ustedes podrán encontrar el latinazgo que aquí lo tengo, dice quod ego tium milibus certitium indicatius vel de manutusum. ¿Eso qué quiere decir? Ese es el latinazgo para decir que la persona se está librando de una obligación a través de la solución. ¿Por qué? Por la forma del cobre y la balanza, que como ya lo hemos dicho, tiene un poco de fórmulas, pero es el acto jurídico celebrado casi que en todos los casos para compraventas. Y tiene una mención específica, es lo que los romanos llaman hoc aere, por este cobre, o sea, por el pago del precio. Ya repitiendo todas esas palabras que hemos dicho. Esa es la primera forma del acto jurídico romano. La segunda se denomina forma in iure sessio. En español, sesión en juicio. Y básicamente, ¿qué es esto? Es la simulación de un juicio, la cesión de un derecho que se hace en un juicio, pero un juicio simulado. Porque recuerden que como lo vimos en el derecho, en las exposiciones de derecho pretoriano, hay un pretor judicial, hay un juez y hay una contención de intereses, hay una controversia de derechos y el juez dice quién tiene el derecho y el magistrado judicial es el que ejecuta, perdón, la decisión del juez.
Aquí lo que hace es fingirse un juicio. ¿Y para qué? Para ahorrarse los testigos de la primera forma que ya vimos hace un rato, de la forma de la pera es el libran. Aquí no hay testigos. Aquí, ¿quién reemplaza a la sociedad romana? ¿Quién hace las veces como de notario? El magistrado judicial. Eh, Cualquiera de esas especies que ya vimos, por ejemplo, el edil urbano en materia de compraventa de esclavos. Entonces era una transferencia que hacía el tradente al adquirente o el vendedor al comprador de una cosa, de un esclavo, de un bien ante ese funcionario, ante ese magistrado. Entonces esa ceremonia constaba de tres etapas. La primera, la vindicatio. Ustedes han escuchado la palabra reivindicación. La reivindicación, el prefijo re significa volver a, es decir, volver a vindicar. Eso significa reivindicar. Los romanos primero vindicaban. ¿Y qué es vindicar? Proviene de un aparatico que tenían los romanos, que tenía el magistrado judicial, que es como el martillito con el que golpean los jueces hoy en día su escritorio. Es la vindicta. Los romanos usaban una vara. ¿Y qué se vindicaba? Entonces el comprador, igualito que en la otra forma de la pera es el libra, pero aquí delante del magistrado judicial, el comprador entonces sujetaba, ponía la mano en el esclavo y declaraba otras palabras solemnes, ¿no? Afirmo que este hombre es mío en virtud del derecho de los quirites, ¿no? Y entonces se supone que en un juicio real, si yo estoy diciendo que el esclavo es mío, la contraparte va a decir no es mío. Aquí se simula un juicio y la primera parte, la que está vindicato, vindica la propiedad del esclavo. Dice, este hombre es mío. La otra parte no dice nada, guarda silencio. ¿Qué quiere decir? Pues el silencio otorga, entonces la propiedad se otorga en cabeza de quien la reclamó y el otro parece ser en un juicio, pues si hoy en día fuera un juicio, que simplemente se allanan las pretensiones. Entonces, así funciona. En la primera parte se vindica. En la segunda parte interviene el magistrado judicial, el pretor, el edil urbano, el que sea. Entonces, interviene y pregunta a la otra parte si desea hacer una reivindicación, una contravindicatio. O sea, oponerse al reclamo de quien reclamó inicialmente al esclavo. Y en la etapa, entonces esta persona guarda silencio y entonces en la tercera etapa se hace la adictio. ¿Y qué hace el magistrado judicial? Pues sencillamente dice que como el tradente, es decir, el vendedor, no se opuso al reclamo del adquirente, a la vindicación, entonces por adictio, es decir, por la palabra del magistrado, se hace la transferencia del derecho de propiedad del esclavo del tradente al adquirente. Entonces, como lo hemos dicho, la ceremonia de in iure sessio es un simulacro, una simulación de un juicio, porque en un verdadero juicio el tradente sí habría de reclamar la propiedad del bien. Bien, esa es la segunda forma. La tercera se denomina la forma verbis. Y pues básicamente como lo dice o como ustedes pueden inferir del latinazgo, la forma verbis es la forma verbal. Y esta forma verbal se caracteriza por solo el uso de palabras, sin gestos, sin la presencia de bienes, ya no hay balanza, ya no hay magistrado, ya no hay emancipación, sino es básicamente lo que los romanos llaman esponsio, es decir, promesa. Sirve para adquirir obligaciones de promesa. Entonces, en la forma típica hay una interrogación, es decir, una pregunta y la otra persona contesta. Entonces, es una interrogación solemne. Por ejemplo, eh, alguien me va a prestar a mí 100.000 pesos. Y entonces para yo obligarme a pagárselos, entonces debemos celebrar el acto jurídico, es decir, debemos decir las palabras solemnes. El que me presta el dinero dice, promete pagarme los 100.000 pesos y yo debo responder, prometo, ¿no? Entonces los romanos dicen, espondene los centum dare y el otro dice, espondeo, es decir, prometo. Entonces, las palabras en Roma, en una sociedad que le da mucho valor a la palabra, se consideran solemnes y son obligatorias, ¿no? Entonces, ese acto es sencillo. Ese formalismo externo del acto jurídico romano, entonces simplifica la realidad en una forma un poco más pequeña. Tiene ventajas, ¿sí? Facilita la distinción, perdón, entre un hecho y un acto jurídico.
Es decir, que recordemos que un hecho natural no tiene incidencia en el mundo jurídico, pero un hecho jurídico sí puede ser un acto jurídico, sí puede tener consecuencias. Por ejemplo, eh, ¿qué otra ventaja tiene? Que en caso de un litigio, pues si se celebró el acto jurídico de determinada manera, es muy posible que, por ejemplo, cuando se interroga a los testigos digan, sí, efectivamente, celebraron un acto jurídico por la forma pera es libran, el enajenante cedió su derecho, el adquirente hizo la vindicación, el otro se opuso, etcétera, y más si le preguntan a un magistrado judicial. Ese formalismo jurídico también aparece para muchas instituciones romanas, como lo es el matrimonio entre patricios, que ya vamos a ver más adelante, que se denomina conferratio, el modo de adquirir bienes en una sucesión, lo que se denomina por los romanos cretio, hereditas, etc. Bien, entonces estas son las tres formas de actos jurídicos romanos. Bien, entonces, hablando de los actos jurídicos romanos, y ustedes encontraron en la lectura una parte que se denomina la correspondencia de formas en los actos jurídicos. Y eso es básicamente la materialización de ese principio de derecho romano que reza, las cosas en derecho se deshacen como se hicieron, ¿no? Si yo me casé por una forma per aes libran, debo divorciarme por la misma forma per aes libran. Es decir, que si yo me casé, yo en teoría pagué un precio por la novia al pater familia, ahora el pater familia debe hacer algo así como una recompra por la forma per aes libran. Eh, pero esto se da sobre todo en el derecho romano más arcaico. Debería haber correspondencia siempre en los actos jurídicos romanos. Por ejemplo, en la forma verbis, cuando yo prometí pagar los 100.000 pesos, el prestamista me interroga, yo digo, sí, prometo pagarlos, cuando yo se los vaya a pagar, debo celebrar un acto jurídico igual. Debo decirle, ¿acepta usted el pago de los 100.000? Y él debe responder, sí, acepto. Tanto así que si no se celebra el acto jurídico, se tiene como no pagada. Y como el derecho, otro principio de derecho reza, el que paga mal, paga dos veces. Entonces, fíjense que debe haber siempre una correspondencia entre los actos jurídicos. Entonces, por ejemplo, la obligación que nace de una emancipatio, que nace de una emancipación, se debe extinguir por una emancipación contraria, llamada solutio. Ahí es cuando tiene aplicación el solutio. Eh, lo de la promesa verbal, lo del matrimonio con cofarratio debe disolverse a través de una ceremonia contraria que los romanos llaman diferratio. Ya vamos a ver más tarde cómo, en otra sesión cómo funciona. Bien, y entonces por último, hablemos en el día de hoy de lo que se denomina la interpretación de los actos jurídicos. Y la interpretación, por eso es que es importante el formalismo del que ya hemos hablado. Como los actos jurídicos son formales por la forma en que se han constituido, sus efectos y la forma en que se interpretan es lo que le da relevancia a esa importancia del formalismo externo. Entonces se da una interpretación literal de las palabras solemnes, rituales, de los gestos, sin detenerse a ver qué es lo que quieren celebrar las partes. Las partes, aquí, o más bien, la voluntad de las partes tiene poca importancia, sobre todo en el derecho romano más arcaico. Entonces, si usted se equivocaba, si usted era engañado, si usted era violentado para la celebración de un acto jurídico, ni modo, quedaba atado a las obligaciones. O sea, por ejemplo, si usted era llevado al altar con una espada en la garganta y usted decía, sí, deseo casarme con la novia, usted sencillamente debía cumplir con sus obligaciones, lo que es contrario a lo que sucede hoy en día. Eh, porque se habla de vicios del consentimiento. En el derecho arcaico no existen los vicios del consentimiento. Los vicios del consentimiento que conocemos nosotros hoy en día también son de derecho romano, son del derecho republicano, más bien del derecho pretoriano, que incluyó esos vicios del consentimiento. Recuerden cómo se daban. Esos están en nuestro artículo 1508 del Código Civil. Permítanme, lo buscamos. 1508. Vicios del consentimiento. Los vicios de que puede adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo.
Entonces, lo hemos dicho, o sea, los romanos le dan mucha más importancia al formalismo externo, a las palabras solemnes, a los gestos, a la mímica, a la balanza, al pago del precio. A eso es que le dan importancia, no le dan importancia tanto a la autonomía, tanto así que hemos dicho que por la misma compra pueden celebrarse matrimonios, adopciones, compraventas, etcétera, ¿no? Ya vamos a ver seguramente en el futuro cómo funciona. Eh, Inicialmente, entonces, si usted celebró los actos jurídicos, obligado, lo que sea, sencillamente quedaba atado a esas obligaciones. Luego, en el derecho clásico aparecen los vicios del consentimiento, que básicamente son los mismos nuestros que la Corte Constitucional en la sentencia C993 de 2006 ha definido así el error. El error implica una discordancia no solamente entre la voluntad declarada y la voluntad afectiva de cada una de las partes, sino también entre la voluntad de una y la voluntad de la otra, que por lo mismo no se han encontrado y no han podido confluir para formar un acuerdo. Ese es el vicio del error. Lo vamos a explicar un poco más adelante en otra sesión. La fuerza. Se habla de fuerza o de violencia como vicios que afectan el consentimiento. Los dos vocablos tienen acepciones distintas pero concurrentes. La fuerza es la coacción física que anula el consentimiento, mientras que la violencia es la amenaza o coacción que presiona sobre la voluntad pero no la elimina. La famosa escena del padrino en el que se dice el padrino, o tu firma o tus sesos estarán en el contrato, empuñando un arma sobre la cabeza de quien va a firmar. Entonces, pues lógicamente por las buenas firma cualquiera, pero sin embargo ustedes saben que en el medio colombiano y más en el medio del conflicto colombiano, muchas personas fueron obligadas por el vicio de la fuerza a firmar contratos y nunca hubo oportunidad de alegar esos vicios. Y el tercer vicio es el dolo, consagrado en la ley, genéricamente considerado el dolo, el fraude, el engaño o la simulación. Ya tendremos oportunidad de tratarlo un poco más adelante. Entonces, como lo hemos visto hasta aquí, entonces la forma, primero, recapitulemos, el derecho romano privado es tradicional. Ya lo vimos cómo es que funciona la tradición oral, la inculcación de las costumbres entre generación y generación que hizo que el derecho muy poco mutara, que provocó seguridad jurídica, sí, pero que provocó irrealidad jurídica, es decir, que el sistema jurídico no correspondiera a la realidad social y que además tiene como característica el derecho romano privado su formalismo tanto en los procedimientos internos de expedición, de interpretación, y de aplicación de la norma, como el formalismo externo que hace respetar las normas. Entonces, compañeros, espero que nos veamos en otra próxima oportunidad y por favor revisen el material para el taller y vamos a tener la oportunidad en el foro de resolver sus dudas y quizás en un futuro video live. Entonces estén pendientes de la información y cualquier cosa estoy a su disposición. Cordial saludo.